Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva. En este primer episodio voy a intentar hablar de mis comienzos en el mundo gamer, precisamente en los juegos de lucha en dos dimensiones. Si bien no es el comienzo realmente eh, de mi con primer contacto, ¿no? con los videojuegos, porque en realidad comienza con la consola Family, acá se llamaba Family, ¿no? Creo que es una versión medio pirata del NES, pero es esa generación, ¿no? De 8 bits, con ese fue el inicio verdadero, si se quiere, en el mundo de los videojuegos, pero como no es el tema de hoy, sino los juegos de lucha en 2D, voy a hablar de los arcades, de los fichines, como también se le dice en varios lugares. Por ejemplo, acá, en Telviso, es partido de Pilar, Buenos Aires, Argentina. No sé quién me estará escuchando, por eso lo digo de esta manera. Bueno, durante la década del 90 se hizo bastante popular en estos lugares, las salas recreativas, ¿no? Los fichines. Pero antes, un poquito antes, en realidad durante la misma década mm, había lugares muy chiquitos en los cuales tenían dos o tres máquinas, ¿no? No eran esos grandes salones en donde uno podía encontrar mucha variedad de juegos, sino eh, eh, eran como locales más pequeños, mucho más pequeños, en donde también funcionaba una suerte de kiosco, ¿no? Vendían cigarrillos, caramelos, golosinas, y había, por lo general, en estos localcitos que comento, un pool, un flipper y dos o tres máquinas. En aquel momento, en los inicios de los 90, justamente en la esquina de mi casa había un localcito de estas características. Los juegos que tenían, si mal no recuerdo, era el Mortal Kombat 1, el Street Fighter 2 y uno que en aquel momento nosotros, digo, mis amigos y yo, le llamábamos, eh, no me puedo acordar cómo le llamábamos, pero después me enteré con internet, ¿no? Con el estallido que significó internet, me enteré que se llamaba Art, no, Art of Fighting no es el Dark of Combat. Ese es el juego eh, que estaba allí en este local. Esos tres juegos de lucha, y también estaba el beat 'em up, el de Punisher. Ese también era un gran juego que estaba en ese local. Con respecto al Dark of Combat, quería decirles que eh, en aquel momento lo que nos impresionaba es que un personaje hablara en español. Tenía un personaje, no recuerdo muy bien si cada personaje pertenecía a un país distinto, pero Leónidas era, o Leona, no me acuerdo muy bien el nombre, un grandulón rubio que tenía en su ataque especial que llamaba al tigre, decía, soy el hombre más fuerte del mundo. Eso me acuerdo la frase, esa era genial escuchar eh, esa frase, porque bueno, te acercaba bastante, ¿no? Al idioma que uno maneja, y entendía un poco más eh, la personalidad justamente de este personaje, si se me permite la expresión. Después ese juego era básicamente un juego de lucha en 2D, pero em, tenías como el escenario, podías utilizar, ¿cómo les puedo decir? Era como podías caminar en el escenario hacia arriba también.
Y lo que tenía también es un botón de golpe, de puño, un botón de patada y un botón de salto, porque justamente si hacías el joystick, el stick para arriba, la palanca para arriba, caminaba hacia arriba del escenario, no saltaba, tenías un botón específico para saltar. Era uno contra uno, ¿no? Eh, las batallas de ese juego. Seguro que lo recordarán los que ya tienen una edad suficiente para ello. Y si no, los pueden buscar en internet tranquilamente, cualquier mame o emulador de Neo Geo, seguro que lo trae. Es un juego sencillo, pero bueno, yo lo recuerdo con cariño porque fue uno de los primeros juegos con los que me inicié en el mundo de la lucha 2D. Bueno, y pasando ya a ligas mayores, si se quiere, en este mismo local, yo no recuerdo si estuvieron los tres juntos o primero este Dark of Combat y después el Street Fighter y el Mortal Kombat 1, pero en este localcito estuvieron los tres, eso sí, les puedo asegurar. Quedaba enfrente de mi casa, así que prácticamente vivía ahí. Em, bueno, después cuando dejamos de jugar un poco al Dark of Combat, no es que dejamos de jugar así completamente, sino eh, dejamos por un tiempo, porque bueno, como todo juego, si uno lo juega demasiado, cansa, ¿no? Eh, este juego particular cansaba porque no era demasiado, ¿cómo les puedo decir? No cambiaba demasiado, no era, y si ibas ganando, seguro que terminabas ganando, no podía cambiar, no podía darse vuelta enseguida como los juegos de los que voy a hablar posteriormente, ¿no? Por ejemplo, el Street Fighter. El Street Fighter 2 tiene la particularidad de que vos podés ir ganando la batalla, pero te realizan un combo en el cual te quitan la mitad, no sino la mitad de la vida, sino que te dejan mareado y ahí sí te terminan de rematar. Eso era algo fantástico, ¿no? Que podía ser la batalla para cualquiera. Y lo que pasaba en este localcito era que uno podía jugar relativamente tranquilo porque no habían, no se llenaba de tanta gente, entonces eh, no había esas filas que después hubo en otros locales más grandes, como justamente estaba diciendo recién, donde había filas, una fila larga para jugar batallas así uno contra uno, ¿no? Eh, Uno estaba jugando, metían la ficha, le hacían la pelea, esos, de esos dos surgía un ganador y seguía con el otro que estaba en la fila jugando y así sucesivamente y pasaba toda la tarde jugando y jugando. Pero en este localcito no era así la dinámica todavía, no había surgido los juegos también que se prestaban para eso. Porque el Street Fighter 2, si bien es un juego de lucha en el que puede cambiar en cualquier momento la situación, por lo menos en este lugar, en Televisor, no existían esas filas y no era muy común que alguien quisiera la pelea. Entonces podía jugar tranquilo contra la máquina hasta llegar a Bison, ¿no? Con el Street Fighter 2. Lo que sí me sorprendió después con el tiempo es que no se jugara más que con Ryu o Ken. Por lo menos acá en este local en el que estoy hablando. Mm, Siempre era así, te elegías Ryu o Ken y le tirabas a Duken a morir. De esa forma llegabas, bueno, no siempre llegabas a Bison, pero era más seguro llegar de esa forma que eligiendo a cualquier otro personaje. Mm, Ahí también se podría decir que, que aprendí con este juego, ¿no? Con el Street Fighter 2 a realizar el llamado, acá se le decía Oriuken, ¿no?
el golpe de dragón, ¿no? De Ryu y de Ken, ¿no? El golpe antiaéreo, si se quiere, ¿no? Por excelencia en los juegos de lucha de entonces creo que han definido realmente la esencia de los juegos de lucha. No, si bien hubo antecesores, ¿no? No sé si Dark of Combat es un antecesor o salió después, pero eh, eh, están en el mismo, en el mismo periodo histórico en el cual se da la batalla por los juegos de lucha en 2D, pero Street Fighter sin lugar a dudas sentó las bases para el juego posterior y sobre todo lo que hizo, según cuentan algunas fuentes de internet, sin querer, ¿no? Sin tener el propósito de hacerlo, es el inicio de los combos, ¿no? Porque creo que fue, no sé si un error de programación o un error de animación, porque lo que pasaba era que cuando uno le daba un golpe al oponente y rápidamente hacía un poder o algo que se podía unir, una serie de spray que se podía unir, medio que el spray primero eh, se salteaba, ¿no? Los spray, como que daba la sensación de una animación, ¿no? Una animación y una concatenación de golpes que dio como origen al combo. No sé si me explico bien, pero lo que quiero decir es que a partir de algo no pensado surge una de las ideas más, eh, no ideas, sino una de las características más fundamentales, más esenciales de los juegos de lucha en 2D y después va a ser en 3D también, ¿no? La idea del combo, de una seguidilla de golpes en el cual el oponente no puede más que rendirse o enojarse. Eso es importantísimo. Y eso lo logró Street Fighter 2. Mm, Street Fighter 2 lo ha logrado, no sé si otro juego lo tenía, pero lo que quiero decir es que Street Fighter definió los juegos de lucha en 2D. Cuando digo Street Fighter me refiero a Street Fighter 2, ¿no? No al Street Fighter 1, que todavía no lo he jugado. He visto cómo es realmente y sí, no te dan muchas ganas de jugarlo, pero eh, quisiera probarlo para ver, eh, para apreciar más el Street Fighter 2, ¿no? Con respecto a los personajes que existían en el Street Fighter 2, bueno, como le venía diciendo, en el lugar de este solamente se jugaba con Ryu o Ken, pero quizás alguna que otra vez eh, audaz, algún jugador audaz elegía a Guile, como le decíamos acá, o Gail, o a Chun-Li, pero no más que eso. Eh, con Guile, bueno, era bastante parecida la dinámica que con Ryu y con Ken, porque tenía una suerte de proyectil, ¿no? Lanzado, el Sonic Boom, ¿no? Acá le decíamos el Boomerang. Y también el golpe antiaéreo, que le decíamos la Gillette, porque pensábamos que tenía filo, ¿no? Cuando con Guile se mantiene abajo por una cierta cantidad de tiempo y se presiona arriba y patada, ¿no? Sale la media luna que parece que tiene filo, entonces nosotros le decíamos la Gillette, la hoja de Gillette, ¿no? Para afeitarse, eso. Así se le decía. Y bueno, con Chun-Li era un poco distinto porque no tenía poder en un proyectil que lanzara, ¿no? No tenía una Duken, pero sí tenía unas patadas como mucho más poderosas. Eso con respecto a Street Fighter. Bueno, otra cosa que se me está pasando es lo divertido que nos parecía en aquel momento romper un auto, ¿no? Los bonus. Los bonus no eran muy común en los juegos de lucha.
y se convirtió también en un icono de la cultura popular posterior. El auto del Street Fighter está lleno de memes, ¿no? Ahora, pero no era algo común. La verdad que no era algo común. Como así tampoco que... No, bueno, esto sí era común, que cada luchador fuese de representante de cada país, pero mm, sí, no, eso era común en los juegos de lucha de aquel entonces, ¿no? Bueno, eso con respecto a Street Fighter. Con respecto a Mortal Kombat, lo que nos impresionaba, creo, como a todo preadolescente, a todo el mundo de aquel momento, era, bueno, no voy a ser original con esto, pero la Fatality, sí, la Fatality era algo que impresionaba. Si bien los juegos han avanzado mucho, ¿no? En materias de, eh, en materia gráfica o en calidad gráfica o en precisión o en realismo, si se quiere, en aquel momento, ¿no? En el Mortal Kombat 1, al tener también esos gráficos, ¿no? Con personajes reales, con personas reales como si fuesen filmadas. No me acuerdo, no me sale ahora el nombre de esa técnica, ¿no? Pero creo que se entiende a lo que me refiero, que es, bueno, a esta especie de actores, ¿no? No un diseño así eh, dibujado, ¿no? Me sale dibujado, me sale la palabra dibujado, pero no es lo que busco decir. Pero bueno, visualmente era muy realista, ¿no? Muy realista. eh, y las fatalities eran muy violentas. Sobre todo la de Sub-Zero. La de Sub-Zero era una de las que más me impresionaba. La de Sub-Zero y la de Scorpion. Estoy hablando del Mortal Kombat 1, ¿no? Esas dos para mí eran las más violentas de aquel entonces. Em, con respecto a la jugabilidad, era una cosa muy distinta que el Street Fighter. Las estrellas de Street Fighter, como decía recién, era Ryu y Ken, y acá, bueno, eran los ninjas, Sub-Zero y Scorpion, que ninguno tenía un proyectil así estilo Hadouken. Bueno, Sub-Zero lanzaba un proyectil, pero no era para golpear al enemigo, sino para congelarlo. Eso no pasaba en el Street Fighter, ¿no? Eso era una diferencia eh, bien marcada. También la oscuridad de la historia, ¿no? O sea, no de la historia, sino eh, los escenarios, ¿no? Eran como más relacionados con la muerte, con el terror, que en Street Fighter. Estoy haciendo una suerte de comparación natural que se me dio al hablar de Mortal Kombat. Um, sí, bueno, y Shansung, el personaje, perdón, es que salté con Shansung, pero estaba pensando eh, algo que no haya tenido Street Fighter, ¿no? Y es la posibilidad, bueno, en el Mortal Kombat 1 no estaba, ¿no? La posibilidad de elegir a Shansung, quizás en algún juego así trucho, como les decimos acá, eh, pero en los arcades no tenías la posibilidad de elegir a Shansung. Mm, pero en Mortal Kombat 2 sí, ¿no? Tenías la oportunidad. Aunque ese juego nunca lo jugué en arcade, el Mortal Kombat 2. Así que voy a estar haciendo un poco de trampa porque voy a hablar de Mortal Kombat 2 para Sega, que ahí sí lo jugué. Lo jugué bastante al 2. Perdón. Mm, sí, bueno, ahí podías elegir a Shansung, que era una cosa de locos, elegir a Shansung porque podías transformarte a todos. En todas las personas que tenías que saber las combinaciones perdón, las combinaciones precisas y te transformabas por unos instantes, no por unos instantes, no me acuerdo por cuánto tiempo, si era que tenías que hacer una combinación de golpes, pero otra vez dije de golpe, una combinación
para destransformarte o transformarte en otro. No me acuerdo muy bien, pero sí que podías transformarte en cualquier personaje. Eso te daba una ventaja si sabías usar a otros personajes en el combate. No, eso era increíble. Y las fatalities también. De Shansu en Mortal Kombat 2 había una que, que, que tenía entendido que tenías que apretar durante el segundo round tenías que tener mantenido un botón sobre todo el segundo round. Yo no sé si era así o simplemente alcanzaba con la parte final, ¿no? Cuando derrotabas a tu enemigo y te dicen termina con él o termina con ella. Pero bueno, era la Fatality en la que te transformabas en Quintaro, ¿no? Mm, era una cosa de loco, Chansung. Mm, bueno, y volviendo a un poco a las historias del arcade, porque me fui para las consolas de Sega y no era la idea. Así que voy a retomar y hablar de, de los localcitos de arcade. Bueno, esos tres eran los juegos de lucha con los que me inicié en el local chiquito que estaba enfrente de mi casa. Pero después, con el tiempo, salí más lejos de mi casa, ¿no? Amplié un poco el terreno de salida de mi casa porque era un poco más grande y conocí dos locales más. En uno estaba el Snow Bros, gran juego también, gran juego. Y en el otro estaba, mm, no me puedo acordar cuál es el que estaba. Snow Bros, no recuerdo el nombre de otros. Era como una especie de beat 'em up, pero en el que tenías como también una suerte de yo-yo con el que golpeabas a tus enemigos. Esos dos estaban. Ay, tampoco me puedo acordar el nombre del otro, pero era ese en el que, parecido al Bubble Bobble, no sé si recuerdan, en el que caía una pelota desde arriba, ¿no? Y vos eras un personaje chiquitito que tenías que ir tirándole como flechas. Y las pelotas esas, cuando tocaba la flecha que vos le lanzabas, se rompían en dos. Y a su vez tenías que romper esas pelotas, perdón, y se rompían en más hasta llegar a ser chiquititas y terminabas rompiéndolas del todo. Pero tenías pelotita por todos lados. No me puedo acordar el nombre de ese juego. Bueno, esos juegos estaban. Y después, un poquito más lejos todavía, estaba el Rey de Reyes, el juego con el que realmente llegué a ser un jugador medianamente bueno. Creo que era el King Fighter 95. Yo en realidad no sabía qué tipo de juego era porque nunca había jugado algo así, ¿no? El King of Fighter 95 era una cosa de loco, pero yo conocía el Fatal Fury, pero eh, más que nada por, el, por las consolas de sobremesa, no era por haberlo jugado en los fichines. Entonces conocí a Mai, a Terry, a Andy, ¿no? A Joe, pero no más que eso. Entonces yo cuando lo veía pensaba que era un Fatal Fury, pero no, era el Rey de Reyes, ¿no? El 95. Y después en otro local, porque estaba lleno, en algún momento se llenó, estaba ese mismo
no estaba, perdón, ese mismo King of Fighter, pero sí estaban los personajes parecidos, entonces yo pensé que era el mismo. Yo pensaba que era el mismo, pero lo comencé a jugar y me di cuenta que no era el mismo porque visualmente era superior. Bueno, visualmente era superior y la jugabilidad también era como mucho más fresca y no tenías, eh, bueno, en el 95 tampoco tenías eh, que elegir equipo necesariamente sí o sí, como así pasaba en el 94. Era el King of Fighter 96, ¿no? Yo jugaba con Yuri, Yori y Kyo. Era increíble, ¿no? Y bueno, al darme cuenta que era el King of Fighter 96, me di cuenta que el otro no era un Fatal Fury, sino también un King of Fighter. Pero bueno, todo esto creo que va a ser parte de otro podcast. Este fue el primer acercamiento que tuve sobre juegos de lucha, ¿no? Nos vemos en la próxima.